este estudio interesante acerca de los 144,000. Antes tuve que estar acomodando, esto es en vivo, entonces los problemitas a veces Rafael nos acompañan, pero rogamos que Dios sea con nosotros en este estudio, que sea su sabiduría acompañándonos para poder nosotros presentar este maravilloso tema. Mira el texto que nos trae este estudio. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Rafael, qué interesante. Aquí nos habla de las 12 tribus de Israel. 144,000 sellados únicamente de las tribus de Israel. A lo largo de los años, se ha tocado este tema en muchos aspectos. Se lo ha tomado como literal y en otras creencias, en otras religiones puede ser como simbólico. Hay muchos que dicen, Rafael, que únicamente 144,000 israelitas de sangre de Abraham, descendencia de él, dicen ellos, que van a ser los únicos que serán llevados al cielo. ¿Qué habrá de cierto con esto, amigo? Bueno, hablar de ese tema de los 144,000 creo yo de que es uno de los temas más profundos de la Biblia y en mi parecer, desde el tiempo que tengo esta en iglesia, he estudiado mucho sobre ese tema. Yo creo que es muy extenso, pero vamos a tratar de ser breves, concisos en la respuesta. Dentro de la iglesia adventista, y no solamente dentro de la iglesia adventista, sino que también fuera de la iglesia, en iglesias que no son adventistas, existen estas posiciones de que los 144,000 son literales, ni uno más ni uno menos. Y ambas posiciones tienen su fundamento, los que dicen que es literal y los que dicen que son simbólicos. Pero yo siempre he dicho, y esto es muy bueno este consejo que voy a dar, cuando nosotros escuchamos dos posiciones respecto a un tema doctrinal y especialmente profecía, como en este caso los 144,000, debemos de ser analistas, nosotros estudiemos las dos posiciones. Y a mi parecer, el tiempo que tengo de estar estudiando este tema, creo que la posición de que los 144,000 son simbólicos es la que tiene más peso. Yo he estudiado ambas posiciones de varios eruditos, varios teólogos, lo que dicen libros, lo que dicen sermones de otros eruditos, y aunque ambas posiciones tienen base, fundamento, la que más peso tiene o la que tiene más fundamentos y más argumentos bíblicos basados tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía es la que enseña que el número 144,000 son simbólicos, por varias razones que vamos a decir aquí. Por ejemplo, si nosotros analizamos los dos capítulos de que hablan de los 144,000, que son capítulo 7 de Apocalipsis y capítulo 14, vamos a notar de que es imposible que nosotros podamos interpretar literales los 144,000 como un número redondo, literal, ni uno más ni uno menos, porque hay muchos símbolos en estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 7 encontramos vientos, árboles. Así es. Y tan siquiera encontramos primicias, vírgenes que son vírgenes. Entonces, si nosotros quisiéramos tomar el número simbólico, caeríamos en errores doctrinales y de interpretación del capítulo. Inclusive, tendríamos que nosotros buscar las 12 tribus de Israel donde están, porque hoy ya no existen las 12 tribus de Israel. O sea, si tomamos el número literal de 144,000, tendríamos que nosotros incluir la tribu de Adán. Así es. Tribu de Adán ya no existe, ya se perdió. Entonces es imposible que nosotros podamos creer que los 144,000 son literales, como lo enseñan los testigos de Jehová, que ellos enseñan que son 144,000 literales. Se puede comprobar bíblicamente que los 144,000 es un número simbólico que representa al último remanente que existirá en esta tierra
antes de que Jesús venga y que no van a pasar por la muerte, sino que van a estar vivos para cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es Es interesante, como, Rafael. es como un ejército. Exactamente. Lo que tú acabas de decir es muy cierto. Hay personas que incluso de nuestras propias creencias, yo he escuchado mucho que, por ejemplo, nos dicen, pero la hermana Elena lo dice claramente, son 144,000 en número. Y por esta parte, por esta palabra, muchos llegan a creer que es un número literal. Pero si nosotros estudiamos las escrituras, nosotros estudiamos profecía, el Apocalipsis, también encontraremos partes que parece que entre ellas se, se contradicen, como por ejemplo la parte en la que Juan nos dice, he aquí que estaba parado, o escuchó primero a un león y después vio y era un cordero. Entonces, por este tipo de simbologías, la gente se llega a confundir un poco. También nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y cabe mencionar, yo recuerdo una cita, no la traje en este momento, pero se me vino a la mente. Ella haciendo referencia, Rafael, al estudio de Elías, cuando él dice, Señor, yo soy el único que quedo de los fieles, de tu pueblo. ¿Y qué le dice Dios? Te equivocas, porque aún hay 7,000 que aún no han doblado su rodilla a Baal. La sierva del Señor, haciendo referencia a este tema, dice que no cree específicamente que hayan sido 7,000, ni uno más ni uno menos. Entonces, cuando hace referencia a 1,000, significa a una gran cantidad. Si nosotros tomamos de referencia la simbología de los números en profecía, nosotros nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas. ¿Qué significa, por ejemplo, el 7? Plenitud o perfección. ¿Qué significa el 4? Totalidad. El 3, énfasis. Pero ¿qué significa el número 12, Rafael? Ahí está la clave. El 12 representa al pueblo de Dios en todas las épocas. Siempre ha mantenido esto. Los 12 hijos de Israel, los 12 discípulos, ¿cierto? Y al final, yo llego a comprender que cuando se refiere a este pueblo especial, los 144,000, que es un múltiplo, 12 por 12, entonces está representando algo más, Rafael. ¿Qué opinas tú? Es correcto lo que usted dice, inclusive lo que usted está diciendo es la posición por la que se inclina más la iglesia adventista. Por ejemplo, en el comentario bíblico adventista, que es un libro de peso en la iglesia, de respeto, ahí presenta el comentario bíblico adventista las dos posiciones de la iglesia sobre ese punto. Y es bien importante, hermano, de que al analizar el tema de los 144,000, hay muchos aspectos que tenemos que analizar. Por ejemplo, el contexto en que se mencionan los 144,000, y el contexto es entre el sexto sello y el séptimo sello. Podemos también hablar de los 144,000, hermano, como podemos decir así, como en el sentido de un modismo. Hay un modismo que usted lo mencionó, donde lo que oye el profeta es lo que el profeta después ve. Ujú. Y algunos han tratado, y yo estoy de acuerdo en esa posición, de que los 144,000, en el capítulo 7, Juan oye el número, pero no lo ha visto. Y Exacto, cuando, y cuando el profeta después ve una gran multitud, es lo mismo 144,000, pero desde dos perspectivas. exacto. Teológica, teológicamente eso se puede demostrar. Por ejemplo, lástima que muy poco tiempo, porque hablando de los 144,000 podemos Sí, pasar por lo menos un mes hablando de los 144,000. Por ejemplo, eh, el modismo que muchas veces aparece en Apocalipsis, por ejemplo, Juan oye el número, y tanto la multitud como los 144,000, cuando los oye Juan y cuando ve la gran multitud, están en el mismo contexto, sexto sello y séptimo sello. El sexto sello todos sabemos de que tiene que ver con las señales de los astros,
y todo eso, todos los adventistas sabemos de que tiene que ver con historia, que el terremoto de Lisboa, la lluvia de o sea, estamos en el periodo del sexto sello. Y el séptimo sello, que es la segunda venida de Jesús. Y si notamos de que los 144,000 y la gran multitud se mencionan en el mismo contexto. Juan oye un número y después ve una gran multitud. ¿Cuál Así es es. la perspectiva de estos dos grupos? Algunos los separan, pero la clave para entender esto es el contexto. Siempre ve el contexto que se menciona. Por ejemplo, Juan oye el número y después ve una gran multitud. ¿Cuándo es que los oye y cuándo es que ve la gran multitud? Sencillo. Si nosotros analizamos el libro de Daniel y las citas del Espíritu de Profecía, más que todo los últimos capítulos de Conflicto de los Siglos, que hablan del tiempo de angustia de Jacob y la liberación del pueblo de Dios, vamos a ver de que el apóstol Juan, en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando oye el número, los ve antes de entrar a la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, que lo menciona Daniel, capítulo 12, versículo 1. Y cuando Juan ve a la gran multitud, que están en el mismo contexto, ve una gran multitud y dice, y Juan le pregunta a uno de los 24 ancianos, ¿quiénes son estos? Y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, en el griego es la gran tribulación, hablando del tiempo de angustia de Jacob. Inclusive por falta de tiempo nosotros podíamos mencionar citas del Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, donde mezcla citas de los 144,000 y de la gran multitud y los mezcla con el tiempo de angustia de Jacob. Y todos sabemos de que los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, hermano, Son los 144,000. Ya no hay más, ya no hay más. Claro. No es Pablo no puede pasar, Elena de White no puede pasar, porque para que pasen ellos tienen que estar vivos y pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Hermano, curiosamente, yo había ya sacado un recopilatorio haciendo una similitud entre estos dos grupos y justamente usted los acaba de topar. Dice, haciendo referencia entre los 144,000 y entre la gran muchedumbre. Mira lo que dice. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los dos grupos. Salen victoriosos de la gran tribulación y están vivos al regreso de Cristo. No tendrán hambre ni sed, ni los dañará el sol. Quiere decir que no les tocará a ellos las plagas, a la gran muchedumbre tampoco. Han vencido el pecado por la sangre de Cristo. Es la característica de estos dos, supuestamente dos grupos, pero nosotros vamos a descifrar que en realidad es el mismo grupo, Rafael. Estarán delante del trono de Dios y del Cordero. Vivirán en la Nueva Jerusalén y cantarán el cántico de Moisés. Nosotros podemos darnos cuenta que por el estudio de estos dos pasajes en referencia a la gran muchedumbre y a los 144,000 llegan a componer el mismo grupo. Entonces, sobre lo que yo decía al principio, aparentemente a nosotros se nos da algo contradictorio, porque Juan dice primero, y oí el número, y luego dice Juan, una gran cantidad de gente, la cual nadie podía contar. Entonces, ¿qué podemos añadir sobre esto? Ajá. Ahí, y ya cuando Juan ve la gran multitud, ya lo vio y vi una gran multitud. Así es. Ese modismo es bien importante, oír y ver. Por ejemplo, hermano, algunos separan, más que todos los grupos que se han delegado a la iglesia adventista, separan los 144,000 de la gran multitud, como queriendo decir, los 144,000 son los que van a evangelizar a la gran multitud y se van a unir. Pero eso es erróneo, porque eso sería muy, muy forzado. Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía no armoniza con esa interpretación. O sea que se puede llegar a la conclusión por el contexto, y eso es bien importante, yo siempre lo digo en mi artículo. El contexto es de vital importancia, porque tanto la gran multitud como los 144,000 se mencionan en el mismo contexto, sexto y séptimo sello. Así es. Eso. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Rafael, al estudiar estos temas. Hay gente que, por ejemplo, dice que la gran muchedumbre son los que predicarán el mensaje para que los 144,000 triunfen.
Entonces yo me quedo muy admirado cuando escucho teorías que realmente no tienen su foco en la palabra de Dios. Dice una cita que nosotros no deberíamos predicar de cosas que nos suponemos. Entonces nosotros tenemos que hablar con un escrito está. Nosotros sacando información, por ejemplo, nosotros que andamos en las redes sociales, hay gente que critica mucho a la hermana Elena en este punto y ellos dicen, está bien, ustedes los adventistas creen que los que no verán la muerte son los 144,000. Pero, ¿qué pasa? Que Ellen White dice, y yo estaré con los 144,000. Entonces, mira aquí la falla de la mal interpretación. Una cosa es estar con y una cosa es ser parte de los 144,000. ¿Qué opinas, Rafael? Teológicamente eso se le llama, y en gramática también se le llama eso preposiciones. Una preposición es, algunas veces las palabras pequeñas son las que dan el significado completo del texto. La palabra con y entre son dos preposiciones diferentes, hermano. La palabra con es, por ejemplo, estar cerca de o a la par de, y la palabra entre es formar parte del conjunto. O sea, es bien importante que nosotros definamos Exacto. esos términos. El problema, ese sería otro tema. Por ejemplo, Elena de Guay estará con o entre los 144,000. Ella claramente dijo que estaría con los Con. 144,000, no entre. Porque para que Elena de Guay esté en los 144,000, ella no tiene que haber muerto. Tuviera que estar viva. Ahora, aquí hay un detalle bien importante. Porque hablar de los 144,000 tendríamos también que tocar el tema de la resurrección especial. Es un tema. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi iPad, por ejemplo, aproximadamente 45 sermones, estudios bíblicos que yo, perdón, que yo he editado sobre el tema de los 144,000. O sea que hablar de ese tema es un tema profundo. Por ejemplo, Amplio, Rafael. o sea que si Elena de Guay, para que Elena de Guay esté entre los 144,000, ella no tiene que haber muerto. A diferencia es que Elena de Guay sí estará en la resurrección especial, es otro tema. La resurrección especial son todos los que murieron bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Exactamente. Desde 1944 hasta la venida de Jesús. Ahora, es bien importante que Elena de Guay estará con los 144,000, porque los de la resurrección especial se van a unir con los 144,000, pero no van a estar entre. Es bien importante eso, porque los 144,000 es un grupo selecto que no va a gustar la muerte y pasará por el tiempo de angustia de Jacob. ¿Y cuál es el tiempo de angustia de Jacob? Es cuando se decreta el decreto de muerte bajo la sexta y séptima plaga. Ahí es donde sucede la resurrección especial. Se levantan los de la resurrección especial y se unen con Así los es. 144,000. No es que van a estar. O sea, el problema es de que muchas veces nosotros, hermanos, siempre vuelvo al principio, Interpretación. y el contexto en que se mencionan las Claro. las palabras de Elena de White. Precisamente llega a cumplirse la parte de las escrituras en la que dice Daniel, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Entonces nosotros vemos que va a haber una resurrección especial. Y a propósito, mira, Rafael, la cita que yo encontré acerca de este tema para dejar en claro que una cosa es estar con los 144,000 y otra cosa es ser parte de. En una carta que la hermana White escribe, dice, querido hermano, me resulta difícil saber qué decirle. Quedé abrumada con la noticia de la muerte de su esposa. Me resultaba difícil creerlo. El sábado pasado por la noche, Dios me dio una visión que ahora le transmito. Vi que ella estaba sellada y que resucitará a la voz de Dios. Y aquí viene lo importante. Y estará con los 144,000. Vi que no necesitamos llorarla. Ella descansará en el tiempo de prueba. Mira lo que dice aquí. Y todo lo que debemos lamentar es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía.
vi que su muerte era para bien. Entonces, aquí me llama la atención dos cosas muy importantes. Ella hace referencia clarísimo que el tiempo de prueba estaba en el futuro, que la hermana iba a estar con los 144,000. Aquí es cuando muchas personas malinterpretan, tuercen incluso los testimonios, porque ella dice que estará con los 144,000. Ella no dice que será parte de los 144,000. Entonces, nos deja claro, Rafael. Inclusive, hermano, hay muchas citas también, en primeros escritos está también esa cita. Cuando Elena de White dice eso o habla de la hermana que estará con los 144,000, es porque seguramente esta hermana que había muerto creyendo en el mensaje del tercer ángel. Exactamente. Y resucitaría en la resurrección especial. Es bien importante eso. El problema, ¿sabe cuál es también, hermano? Es de que algunas veces nosotros, estos temas se necesitan profundizar más. En la iglesia casi no se habla de estos temas, casi no se publica mucho de estos temas. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios estudiemos estos temas. Porque si nosotros como adventistas somos fieles y morimos creyendo en este mensaje, seremos sellados. Somos sellados porque morimos bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Porque claramente el sellamiento empezó desde 1844 hasta que cierre la puerta de la gracia. Entonces, si morimos nosotros creyendo en este mensaje, resucitaremos en la resurrección especial porque habremos sido sellados, pero no pasaremos por el tiempo de angustia de Jacob y tampoco formaremos parte de los 144,000. Es bien importante eso. Entonces, la hermana White habla de esta visión que tuvo acerca de la hermana y que anima al hermano, es como para animar al hermano que se le había muerto la esposa. Parece que la hermana que había muerto se llamaba hermana Hastings, algo así, hermana Hastings. Entonces, la hermana White había visto en visión que la hermana estaría con los 144,000. Y tú mencionaste una frase que está en el libro de Daniel también, que ese sería otro estudio también. Daniel 12 dice, Daniel 12:2 dice, bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Es una profecía de tiempo que tiene que ser conectada con Daniel, capítulo Apocalipsis 14, versículo 13. Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, sí, dice el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Exactamente. O sea que los 1335 días deben de conectarse con la bienaventuranza que aparece bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y hay una perfecta armonía. Cuando nosotros estudiamos esta profecía apocalíptica, vemos una profunda armonía de que son bienaventurados los que llegan ahí. ¿Hasta cuánto? Porque los 1335 días culminaron hasta 1844. O sea, hay una bienaventuranza de ahí para allá. ¿Por qué? Porque los que mueren bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel van a ser bienaventurados. ¿Por qué? Alguien puede decir, ¿acaso no todos los profetas que murieron son bienaventurados? ¿Acaso Pablo no fue bienaventurado? Sí, pero el contexto de esta bienaventuranza que aparece en Daniel y Apocalipsis tiene un contexto especial. ¿Por qué razón? Es muy amplio eso. Porque la resurrección especial y los 144,000 tendrán un privilegio que no lo tuvo Daniel, que no lo tuvo Juan, que no lo tuvo Pablo y que no lo tuvo nadie antes de 1844. ¿Cuál es ese privilegio? Analizando el conflicto de los siglos es de que van a ver la venida de Jesús de principio a fin. Así es. Elena de White dice que apareció la venida de Jesús, dice como una nube, dice, negra al porte de la palma de una mano, algo así dice la cita. Y que se viene acercando, y ese privilegio no lo van a tener los de la resurrección especial y los 144. Imagínense qué espectáculo más hermoso. En cambio, los que murieron antes de 1844 no van a tener ese privilegio, no lo van a tener. Van a ver a Jesús solamente cuando ya esté en las nubes, según Pablo. Así es. Es bien importante que esos detalles que nos sirven para nosotros hilarlos y conectarlos con el tema de los 144,000. Excelente, Rafael. Son cosas muy ciertas y son temas muy profundos. Nosotros podríamos dar charlas enteras acerca de la resurrección especial, acerca del tiempo o los días o los momentos que
estas personas tendrán el privilegio, porque ellos despertarán y verán la venida del Señor desde el principio. Mientras que los que murieron antes que eso, ya van a ver al Señor cuando aparezca. Hemos hablado de las personas también que han de tener este privilegio con los 144,000. Hemos hablado de los privilegios también, o vamos a hablar de los privilegios que tendrán los 144,000. Rafael, pero el propósito de estos estudios es para explicar, aclarar y hacer entender a las personas que nos están viendo cómo descifrar las profecías, cómo nosotros debemos estudiar las profecías, porque muchas veces nosotros escuchamos o vemos una predicación de hermanos con otros pensamientos, de pastores, de los curas que también tienen pensamientos ajenos a lo que realmente revela la Biblia. Ellos dicen que tendrán que ser israelitas literales. La palabra del Señor enseña quién es un verdadero israelita, Rafael. Nosotros debemos estudiar en este contexto a quién fueron hechas las promesas, ¿no es cierto? O sea, abarca un montón de temas sobre la circuncisión, pero en resumidas cuentas, ¿qué podríamos hablar sobre este tema, Rafael? Debemos de entender también un principio. Tú dijiste al principio de esta pregunta cuáles son algunos principios para entender la profecía, y el principio vital es que la Biblia se explica sola, dejar que la Biblia se explique sola, especialmente el libro de Apocalipsis. Inclusive, hermano, todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. O sea que para que nosotros podamos interpretar el tema de los 144,000, debemos de ver de dónde proviene la simbología en el Antiguo Testamento, de dónde Juan tomó prestada esa simbología. Inclusive, hermano, se ha llegado a constatar de que el libro de Apocalipsis tiene aproximadamente, no te lo voy a decir, tiene aproximadamente 1000 referencias a la Torá, o como lo conocemos los escritos de Moisés. O sea, 1000 referencias. O sea, es como sabemos de que el que está escribiendo el libro de Apocalipsis es Juan, un judío de nacimiento, entonces conocía los términos israelitas, primicias, cordero, monte de Sión, virginidad. Y es bien importante, hermano, entender de que en el contexto bíblico, si nosotros llegásemos a creer de que los 144,000 son judíos literales, porque esta interpretación lo lleva el error de creer de que los 144,000 son personas literales, ni uno más ni uno menos el número. Tenemos que por fuerza aceptar esta interpretación que no es propia de la iglesia adventista, sino que es una interpretación futurista que la creen las iglesias protestantes, de que los 144,000 son literales, judíos literales, que van a estar en un monte de Sion allá en Israel, allá por Jerusalén. En el Medio Oriente. Entonces, hay una sola distorsión de símbolos. Entonces, debemos de ser consistentes en la interpretación. O sea, si nosotros creemos de que los 144,000 son judíos literales, tendríamos que incluir a la tribu de Dan. Inclusive, no hay un orden correlativo a los censos que encontramos en el libro de Números y Levíticos de los 144,000 o de las 12 tribus de Israel. Inclusive vemos de que José toma doble herencia por sus dos hijos, que un hijo sustituye a Adán porque Adán fue un idólatra que metió la apostasía en los tiempos de Israel y fue eliminado por esa clase de cosas. Entonces tendríamos que incluir a la tribu de Dan si tomamos a los judíos, a los 144,000 como literales. Y tendríamos que creer la teología futurista, otro error que lo lleva a otro tema. La iglesia adventista no es futurista, somos historicistas, somos los únicos historicistas que para interpretar las profecías tenemos que conocer historicismo, muy, muy, muy importante eso. Hablando de los 144,000, si son judíos literales, la Biblia se explica sola. ¿Qué es un judío en la Biblia? O mejor dicho, israelita. ¿qué es un israelita en el contexto de Dios, en el contexto bíblico? Para Dios, ¿quién es un israelita? ¿A quién Dios llama un israelita?
Y esto no solamente no es un concepto como, por ejemplo, de que algunas iglesias evangélicas acusan a la iglesia adventista de enseñar la creencia de que los gentiles vinieron a sustituir a Israel. La iglesia adventista no enseña eso. Nosotros no creemos de que la iglesia gentil tomó el lugar de Israel. La iglesia adventista no enseña eso y no tiene fundamento bíblico también. Nosotros creemos desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha tenido también este mismo concepto de definir a un israelita o a un verdadero israelita circuncidado, aquel que se une al pacto, aquel que se une por la fe a la promesa hecha a Abraham, que es en el Mesías. O sea, un verdadero israelita, Dios siempre lo reconoció aún allá en la nación o en el pacto abrahámico, aquellos que se circuncidaban no solamente el prepucio, sino también aquellos que se circuncidaban el corazón y se unían al pacto por la fe. Entonces, es un error que los evangélicos puedan acusar a la iglesia adventista de enseñar una creencia de sustitución de Israel por gentil. No, la iglesia adventista no creemos eso. Nosotros creemos de que el evangelio ha sido el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis y Dios ha reconocido a un verdadero israelita, aquel que se une al pacto. Y eso lo vemos también que sigue la misma línea del Nuevo Testamento. Pablo dice que los judíos son aquellos que se circuncidan el corazón. Pablo dice que los que son aquellos nacidos de nuevo, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios son los de la verdadera circuncisión. Así es, Rafael. Inclusive el pleito de Pablo en las 12 cartas que escribió, ese fue el pleito con los judaizantes. Hacerles conciencia de que por ser circuncidados en la carne, eso no significa nada, eso no es nada. Que la verdadera circuncisión es aquella que se hace en el corazón cuando nosotros nacemos de nuevo y los unimos al pacto por la fe en el Mesías, porque ese es el verdadero israelita. Entonces, cuando hablamos de los 144,000, no estamos hablando de judíos literales, sino que estamos hablando de un Israel espiritual que está compuesto de judíos literales convertidos, nacidos de nuevo, y gentiles nacidos de nuevo. Podríamos dar muchas citas. Por ejemplo, Pablo en Efesios dice que de ambos pueblos Dios hizo uno. Somos uno en Cristo. Pablo dice que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, nosotros no somos como las iglesias evangélicas futuristas y dispensacionalistas que enseñan de que Dios tiene a Israel como su esposa legítima y como los gentiles como una concubina, que Dios tiene dos pueblos. Y ahí viene todo ese terror, toda esa teología del rapto secreto, del dispensacionalismo, todo eso. O sea, hablar de este tema lo lleva a otra. Nos desviamos, tema. Claro. Nos desviamos, correcto. Muy bien, Rafael, a mí me gustó lo que tú has mencionado. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos que es un israelita verdadero. Nosotros mismos somos testigos de el árbol genealógico de Jesús. Él no hace acepción de personas, Rafael, y no creo que en este tiempo tampoco. Mira lo que el texto bíblico que voy a mencionar para hacer referencia y que nos quede claro quién es un verdadero israelita. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, los gálatas eran gentiles, Rafael. Entonces, llega a mencionar algo muy interesante. Dice, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Mira, a todos los que anduvieron en la circuncisión, paz y misericordia a ellos. Y al Israel de Dios. Qué interesante. Entonces, Pablo nombra al Israel de Dios, a gente que era gentil, supuestamente. Ellos eran incircuncisos, no venían del linaje de Abraham, pero Pablo dice al Israel de Dios. Nosotros también notamos cuando el mismo Jesús, Rafael y amigos, el mismo Jesús, al ver a Natanael, ¿qué es lo que pronuncia? He aquí un verdadero israelita. Que él tenía descendencia israelita,
tenía descendencia, que era de sangre, era de sangre. Pero el mismo Jesús enseñó que no solo por la sangre eres un verdadero israelita, sino por el corazón, por medio de la fe. Entonces, a mí me asombra muchísimo descubrir esas preciosas verdades, Rafael, y me llenan de emoción porque me dicen que yo puedo ser parte de los 144,000. Correcto. Y sabe algo bien importante también, hermano. Cuando nosotros estudiamos el tema de los 144,000, debemos de hacerlo con el objetivo de tener el carácter de los 144,000, porque el tener el carácter de esa última generación es estar sellado con el sello de Dios. Es bien importante eso, que nosotros entendamos. O sea, porque yo he notado que algunos hermanos dicen, no, ¿para qué vamos a estudiar ese tema? Si ese es un tema que está velado, un tema misterioso, el tema de los 144,000. Pero eso es un error. Si está en la Biblia es para que nosotros lo estudiemos. Elena de White cuando dijo que no necesitamos decir quiénes van a formar parte de los 144,000, no lo dijo para que no lo estudiáramos, sino que ella lo dijo para que nosotros no pudiéramos estar diciendo, este va a estar formar parte de los 144,000, o este otro, o Exacto, este pastor. No, no, eso no nos compete a nosotros, pero sí estudiar el tema. exacto. Entonces, hemos visto que específicamente no puede ser que se refiera a israelitas literales, porque hoy ya no existen esas tribus, Rafael. Se han regado por todo el mundo y ni siquiera he escuchado testimonios de verdaderos judíos y ni siquiera ellos ya saben de qué tribu son. ¿Te imaginas? Entonces, hablar de ese tema ya sería un poco complejo, pero ¿por qué Dios, Rafael, necesita un pueblo como este? ¿Por qué crees que necesita Dios tener un pueblo sin mancha, donde su boca no fue hallada mentira, donde no se contaminaron con otras mujeres? ¿Por qué Dios necesita tener un pueblo con estas características? Hay varios aspectos por los cuales Dios necesita, pero el primordial es, hermano, el siguiente. Los 144,000 es un ejército, porque a los que se censaban cuando iban a la guerra era un ejército. Por ejemplo, nosotros vemos el número de la tribu de tal, tantas personas, tantos varones, y había un requisito para ir a la guerra. O sea, cuando vemos nosotros los 144,000 en Apocalipsis, Dios está censando un ejército. ¿Pero para qué? Esta es la pregunta del millón. Solamente hay una razón más contundente y es porque este ejército va a dar el último pregón antes de la venida de Jesús. En otras palabras, los 144,000 son los que son los que a dar el último pregón de Apocalipsis 18 bajo el poder de la lluvia tardía. Ujú. Y este grupo selecto va a resistir a la imagen de la bestia, a la marca de la bestia, que son temas escatológicos, que tendríamos que estudiar otro tema de eso. Van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, no van a ver la muerte. O sea, este remanente son los que van a dar testimonio y van a denunciar el falso sistema babilónico y el protestantismo apóstata. Lo van a desenmascarar, dice Elena White, que lo van a desenmascarar. Van a denunciar abiertamente este sistema, pero bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, no va a ser un fanatismo que van a predicar, sino que van a ser convertidos y convencidos bajo el poder del Espíritu Santo, que van a llamar al pueblo de Dios que aún está en Babilonia, o sea, y van a dar el último fuerte pregón de Apocalipsis 18, y por eso es que Dios va a usar a este grupo selecto de los 144,000 para llamar al pueblo de Dios que aún está en estos sistemas que componen a Babilonia. Dice el Espíritu Profecía, que van a ser miles que se van a llenar de gozo conocer estas grandes verdades Así y que es. van a formar parte del pueblo de Dios y que este grupo que salga de Babilonia por el mensaje de los 144,000 van a formar parte del remanente eh, que, ¿cómo decir así? Por ejemplo, dentro de la iglesia adventista, nosotros creemos por la luz de la Biblia y los testimonios que dentro de la iglesia adventista muchos van a desertarse
No sé si me doy a explicar qué significa la palabra desertarse. Sí. Desertarse es como abandonar su lugar. Y estos que salgan de Babilonia por el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que lo van a dar los 144,000, van a salir de Babilonia y van a ocupar el lugar que nosotros abandonamos. Ujú. Es terrible esto, es terrible. Por eso es que hay Apocalipsis, que nadie rebate tu corona. O sea, salen los de Babilonia, los 144,000 proclaman el mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón. Vienen y se unen al remanente. Eso lo dice el mensaje selecto. Y los que estuvimos en la iglesia gozándolos con el mensaje y que nos actábamos, vamos a salir. Y dice el Espíritu Profético que van a ser los peores enemigos encarnizados del pueblo de Dios. Terrible, terrible eso. O sea, por eso es que es bien importante que el tema de los 144,000 es el último ejército. Es bien importante. El último ejército que va a dar el fuerte pregón antes de que cierre la puerta de la gracia. Y gracias a este fuerte pregón van a salir miles de Babilonia. Se van a convertir pastores de las iglesias protestantes, se van a convertir sacerdotes de la iglesia católica, y se van a quedar impactados ver de que jamás habían oído esas poderosas verdades. Así es. Es un tema que a mí también me apasiona muchísimo, el que estas personas, dice la sierva del Señor, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Entonces Dios, aquí me encanta esta parte porque cumple su promesa en las Escrituras en donde dice, salid de ella, pueblo mío. Y nosotros estudiando este tema comprendemos a cabalidad qué significa esto. Dios tiene la mayoría de su pueblo aún en Babilonia. Y justamente te quería hacer esa pregunta, Rafael, pero ya la contestaste. ¿Será que de Babilonia podrán salir y podrán llegar a ser parte de los 144,000? Tú ya la respondiste. Entonces, es correcto. Quería leer una cita, hermano. Esta cita me pone la piel, ¿cómo decir? Me pone la piel como de gallina. ¿Conoce ese dicho? ajá, Porque le voy a leer esta cita, hermano. Esta es una cita que debíamos de preocuparnos como adventistas. Porque nosotros seremos juzgados según la luz que recibimos. Y mucha gente que no conoce estas verdades que nosotros conocemos, al final van a salir de Babilonia y la y aceptarán. van a formar parte de los 144,000. Le voy a leer esta cita, está en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 441, párrafo 3. Note lo que dice. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo. Note. De las diferentes iglesias. Pero ¿cómo van a salir? Dios tiene que usar un mensaje. ¿Y quiénes van a dar ese mensaje? Los 144,000. Oiga cómo dice. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo y de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá Por en mucho. mucho al de los que han estado hasta ahora en la fila para proclamar la verdad. O sea, que serán mejores, más celosos que nosotros. Y dice así, mire. Por esta razón los obreros de la hora undécima recibirán un denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán la trompeta de sonido certero. ¿Qué es eso? El fuerte pregón. Claro. O sea que también ellos van a salir de Babilonia A y predicar. van a predicar el mensaje también ellos. Imagínense qué interesante eso. Y dice así, miren. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, no hay otro que el tiempo de angustia de Jacob, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios, exaltarán su ley. Noten que hoy que la rechazan la van a exaltar. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con arduo trabajo, por la cual sacrificaron sus vidas. O sea que hasta van a sacrificar su vida. Qué Pero como nadie va importante. a poder morir, es bien importante eso, hermano. Es bien importante que tengamos eso. Aquí me gustó algo y quiero topar este tema, este punto para aclararlo. Porque ¿quiénes serán los 144,000, Rafael? Aquellos que venzan a la bestia, a su imagen, a su marca. Pero ¿qué también, Rafael? Porque esto nosotros hablamos muchísimo en la iglesia.
Pero lo que no se habla es de que estas personas, este grupo tan especial, no solo vencerá eso, sino que vencerá también el pecado. El pecado. Y, Ahora, aquí hay y otro aquí, tema más delicado. Rafael, para terminar, y aquí me llama muchísimo la atención, perdón, se me cayó el micrófono, pero y aquí me llama muchísimo la atención lo que dijiste. Estas personas que saldrán de Babilonia exaltarán la ley. Mira, estas personas de Babilonia saldrán a exaltar la ley de Dios. Mientras que nosotros aquí, ¿qué decimos, Rafael? Tenemos estas verdades preciosísimas y decimos, ¿qué cosa? No se puede. No se puede vencer el pecado. No se puede guardar la ley. Y nos estamos convirtiendo, estamos desarrollando un carácter como el que tiene Lucifer, el engañador. Porque él es el que dice, la ley de Dios no se puede cumplir. Y es más, te castiga por no cumplirla. Pero estas personas, cuando salgan de Babilonia, exaltarán la ley de Dios, guardarán, nos dirán a nosotros, pero hermanos, tanto tiempo conocen estas verdades y no las han puesto en práctica. Tanto tiempo han escuchado de estos temas y no hay un cambio en sus vidas. Entonces, ¿qué amonestación que es para nosotros, Rafael? Que si queremos llegar a ser parte de este movimiento, tenemos que empezar el cambio hoy. Sabe, hermano, que usted tocó un tema ahí muy interesante, que estos temas se necesitan, y yo agradezco que usted haya hecho esta presentación. Más de alguno la estará viendo y va a investigar esto si le parece verdad y si tiene un fundamento bíblico. Hermano, mira, hermano. Hablar de los temas de los 144,000 automáticamente se rechaza, noten lo que voy a decir, automáticamente se rechaza la nueva teología que se está incrustando dentro de la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia predica nueva teología, sino que está incrustando por personas que no tienen definida bien nuestra teología como adventistas del séptimo día. Como por ejemplo, si nosotros tocamos el tema de los 144,000, tendríamos que rechazar la idea de que estaremos pecando hasta la venida de Jesús. Porque he oído predicadores, hace poco oí un predicador, no voy a decir el nombre por ética, pero oí un predicador muy famoso en la iglesia adventista que yo hasta me quedé espantado. Estaba diciendo que es imposible que nosotros dejemos de pecar, que vamos a estar pecando hasta la venida de Jesús, que vamos a estar pecando. ¿A dónde dice eso la Biblia, el Espíritu Profecía? Ese es un concepto ajeno a la Biblia y al Espíritu Profecía, que solamente proviene del catolicismo romano. Por ejemplo, la teología del pecado original, pecar hasta la venida de Jesús, que es imposible vencer el pecado, que el pecado es un estado. Entonces, si el pecado es un estado, es imposible que haya una generación como los 144,000, porque dice que no había mancha en su boca y eran sin mancha delante de Dios. Entonces, si nosotros decimos de que, por eso es que a la mayoría de personas estos temas, no, hay hermanos que dicen, ¿para qué estudiar los temas de profecía? Hay que predicar el evangelio y el amor de Dios. Porque el diablo de alguna manera quiere ocultar estas verdades que nos identifican como pueblo de Dios. Antes de que Jesús venga por segunda vez, Dios tendrá una generación que reflejará plenamente el carácter de Cristo, y esta es la generación de Enoch, dice el Espíritu por decir, Exactamente. Pero si yo estoy predicando en un púlpito, hermanos, es imposible dejar de pecar. Entonces estoy proclamando un mensaje tuerto, un mensaje falsificado, que lo predican las iglesias protestantes y que proviene del catolicismo romano. El originador de esa doctrina es San Agustín de Hipona. Entonces, si yo estoy diciendo que es imposible dejar de pecar, entonces estoy diciendo, me lleva a otro error. Es imposible obedecer a Dios. Y por consiguiente, si es imposible obedecer a Dios su ley, Dios no tiene poder para darme la victoria, para vencer mi debilidad y para vencer mi carácter. Entonces, si es imposible dejar de pecar y que estaremos pecando hasta la venida de Jesús, entonces, ¿para qué hay un santuario? ¿Para qué hay un juicio investigador? Y todo esto está relacionado con los 144,000, porque los 144,000 estarán sellados antes de que hiciera la puerta de la gracia. Entonces, si yo estoy predicando un evangelio, un evangelio evangélico que lo están predicando allá afuera en los púlpitos protestantes, entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros seamos adventistas del séptimo día si estamos predicando un evangelio diferente?
Y por eso es que nosotros, los que hemos conocido estas verdades, debemos de proclamarlas. Por ejemplo, yo, cuando me toca predicar en mi iglesia o me invitan a predicar, yo siempre busco la forma como presentar estos temas de que como iglesia necesitamos enseñarle a la iglesia. O sea, cuando nosotros estudiamos el tema de los 144,000, significa que hay victoria en Jesús. Y Amén. los 144,000 habrán vencido, dice León de White, la carne, el pecado Y a y Satanás. el mundo, a Satanás, al Al, diablo, sí al dice. diablo. Al Ajá. diablo, ¿no? Entonces, mi hermano, justamente yo tengo aquí una cita que nos puede ayudar. Mira lo que nos dice. En esta vida, mira lo que dice. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado. Por la fe en la sangre expiatoria de Cristo, nuestro amado Salvador, nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra fuerza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener mansedumbre, humildad de Jesús. El Señor no está presentando siempre, nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está pues que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Entonces, amigo Rafael, amigos en general, es Dios mismo quien nos ayudará a vencer el pecado. Es Dios mismo, mediante su poder, el que nos capacita para nosotros ser diferentes. Cuando nosotros decimos que no se puede y Dios dice que sí se puede, el que está en Cristo nueva criatura es, dice. Le estamos haciendo a Él mentiroso. Y Él no es hombre, dice la Escritura, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Rafael. Hermano, también fíjese que este tema es interesante, hablar de los 144,000. Como le dije, yo tengo mucho material sobre eso. Me gusta estudiar, yo soy adicto a las profecías, yo me gusta estudiar mucho profecía. Hermano, hablar de los 144,000 tenemos también que hablar de un mensaje, porque no podemos separar este grupo selecto de lo que van a enseñar ellos, porque los 144,000 enseñan un mensaje, o sea, predican un mensaje. Pero ¿cuál es este mensaje? ¿Cuál es este mensaje que debemos de hacerlo pronto? ¿Cuál es este mensaje que predica? Sí, la ayuda, el fuerte pregón, los mensajes de los tres ángeles, pero ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? Aquí viene un mensaje, hermano, especial. Oigan lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir, hermano. Los 144,000 predican un mensaje especial. ¿Y cuál es este mensaje? El mensaje que una vez se le dio a la iglesia en 1888 en Minneapolis. El mensaje de la justificación por la fe impartido por los pastores Warner y Jones. ¿Y saben cuál es ese mensaje? Justificación por la fe. La justificación por la fe, pero aquí hay algo importante. Note que hablar de los 144,000 lo lleva a otro grupo, a otro tema. Esto es inmenso. ¿Cuál es el mensaje de 1888? Justificación por la fe. Pero alguien me va a decir, hermano Rafael, pero también la justificación por la fe fue predicada en la Reforma Protestante por Zwinglio, por Martín Lutero, Jerónimo, Juan Hus, todos esos formadores, John Knox. Ellos predicaron la justificación por la fe. Pero aquí hay algo bien importante. Escuchen lo que voy a decir, hermano. La justificación por la fe de la Reforma Protestante no es la misma justificación por la fe de 1888. El mensaje que predicarán los 144,000 es la justificación por la fe desde la perspectiva de 1888. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Es importante entender, hermano, que la iglesia adventista completa la Reforma Protestante. O sea, la Reforma Protestante se estancó, aunque la Reforma Protestante fue un golpe mortal para el papado. La Reforma Protestante no rescató todas las verdades, aunque hubieron muchas, por ejemplo, el bautismo, la justificación por la fe, la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, las 5 solas. O sea, la Reforma Protestante rescató muchas verdades, pero se estancó la Reforma Protestante. Viene la iglesia adventista y restaura esa reforma, o sea, la sigue la reforma.
Nosotros somos reformadores, seguimos la reforma protestante. No es que la contradecimos, la seguimos. Pero aquí hay algo bien importante, hermano. Y oigan lo que voy a decir, pongan mucha atención. La justificación por la fe de la reforma protestante es bien diferente a la de 1888. ¿Cuál es la diferencia? La reforma protestante enseñaba de que por los méritos de Cristo nosotros somos declarados justos. Somos justos por la fe. Declaración. Noten, declaración. Somos declarados. Ese es el concepto, eso es la fe. Que somos declarados justos en los méritos de Cristo, por la fe en Cristo. La declaración, somos declarados justos. La justificación por la fe en 1888 no enseña eso. El concepto de 1888 es más profundo, porque creemos, y eso lo comprueba el Espíritu de Profecía también, y también hay citas en el libro de Eventos de los Últimos Días. Yo recomiendo a los hermanos que se vayan al libro de Eventos de los Últimos Días y se vayan al tema de nuestra iglesia. Hay una iglesia, el remanente y su misión, en Eventos de los Últimos Días, donde habla de nuestro mensaje. La justificación por la fe que fue dada en Minneapolis en 1888 no enseña solamente de que somos declarados justos, sino que también enseña que somos hechos justos. ¿Notaron la diferencia? Somos hechos justos. De que Cristo nos justifica, pero que también esa justificación que se presenta cuando nosotros creemos por la fe en los méritos de Cristo, esa justificación por la fe se mantiene en la santificación y somos nosotros también declarados justos. O sea, en otras palabras, la justificación por la fe dada en 1888 nos enseña de que en Cristo la justificación sigue en la santificación y hay victoria para vencer el pecado. Algo que los reformadores protestantes no enseñaban. Si usted le pregunta a un presbiteriano, usted le pregunta a un anabaptista o a un reformador conservador, porque hay iglesias reformadas conservadoras, sobre cuál es el concepto de justificación por la fe, le van a decir de que nosotros somos perdonados por la gracia de Cristo, somos justos, declarados justos por los méritos de Cristo, por la fe, somos justos por la fe en Cristo Jesús. O sea, ellos creen solamente en la declaración, no que somos hechos. Muy importante eso, porque las iglesias reformadas, calvinistas, las iglesias reformadas, protestantes reformadas, bautistas reformadas, enseñan de que nosotros no podemos vencer el pecado. Es imposible dejar de pecar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto basado en la reforma protestante, que es imposible dejar pecar y que estaremos pecando hasta la segunda venida de Jesús. O sea, los hermanos que están predicando pecar hasta la venida de Jesús, hasta la segunda venida de Jesús, están predicando un concepto de justificación por la fe de acuerdo a la reforma protestante, no desde la perspectiva de 1888. Digo esto porque los 144,000 que van a predicar el fuerte pregón, que es la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel, lo van a presentar desde la perspectiva de que somos hechos justos en los méritos de Cristo y que esa justicia se revela en la observancia de todos los mandamientos de Dios. Eso significa, hermano, de que sí se puede dejar de pecar. ¿Qué significa dejar de pecar? Es bien importante que definamos eso, porque la gente le ha dado otros conceptos al pecado y por tanto, si nosotros vemos el pecado desde esa perspectiva, que le han dado otro concepto que ya no es desobediencia en mente y en acción el pecado, si le damos al pecado otro concepto, entonces sí, es imposible dejar de pecar. Pero si nosotros vemos el concepto de pecado bíblicamente, nosotros vamos a entender y vamos a llegar a comprender de que en Cristo Jesús sí se pueden obedecer los mandamientos y sí se puede vivir en este mundo perverso y maligno en una vida santa, así como la vivió Enoc y la vivirán los 144,000. Así es, mi hermano. Que por eso es que Satanás quiere que nosotros no estudiemos estos temas, porque este tema nos va a llevar a entender otros temas. Y así otra cadena, para que nosotros lleguemos a comprender claramente este tema a profundidad. Qué interesante, mi hermano. Y nosotros realmente, si estamos estudiando este tema y y estamos viendo quién llegará hasta el final para formar parte de los 144,000, serán aquellas personas que viven por la fe, aquellas personas que son justificadas por fe, aquellas personas que entendieron el significado de qué es la justicia de Cristo, de qué es justificación por la fe. Es echar por tierra mi gloria y dejar de hacer lo que yo creo para que Dios haga en mí lo que yo no puedo. Amén. Es dejarle obrar a Él, es dejar que Dios viva en mí,
Entonces, es por esto, amigo Rafael, que el nombre o el sello es puesto en la frente. ¿Por qué? ¿Por qué no es puesta en la mano? Porque porque no se trata de hacer. No es puesto en la mano porque esto no es salvación solo por obras, sino se trata de ser. Yo tengo que empezar a ser cristiano. Donde está la Amén. mente, es en el corazón, los pensamientos, donde están mis objetivos, donde yo me enfoco. Es por eso que Dios pone su sello en la frente. Y muchas personas al hablar de Ahora, estos temas, amigo Rafael, tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo, por ejemplo, cuando yo hablo de las plagas del Apocalipsis, del gran tiempo de angustia, el pequeño incluso tiempo de angustia. Las personas tienen un poco de temor acerca de estos temas, pero nosotros si entendemos las escrituras, vamos a ver que es una carta de amor realmente la que Dios nos da para que nosotros podamos salvarnos, ser salvos en aquel tiempo difícil, que tendremos pruebas, muchas pruebas, que tendremos incluso cárceles. Eso es lo que a mí me llama la atención mucho, porque hay personas que pensaban que los 144,000 van a ser los fieles, los que escucharon a Dios, los que fueron al campo, salieron de las ciudades. Tiene que ver con la abominación desoladora y todo eso, ¿no es cierto? Con la señal. eso otro tema, otro tema. Pero sí, es- Es esto profundo esto. lleva mucho, pero estamos resumiéndolo, amigos, al máximo para que todos podamos entender, aunque sea a breves rasgos de cada parte de este gran tema. Y cabe mencionar aquí que incluso, amigos, los 144,000 pasarán cárceles, terrible. Y esto yo lo llegué a entender mucho tiempo después porque pensaba que estas personas iban a estar libres, acorraladas y que iban a venir los impíos y ya cuando se iban a juntar, Dios aparece y los rescata porque ya dice que no es necesario que muera nadie más. Pero miren esta cita que a mí me gusta muchísimo porque revela aquella condición difícil que estarán pasando algunos de nuestros hermanos o nosotros mismos en aquel tiempo final. Dice, es a medianoche. Esto se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 228. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para libertar a su pueblo. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Mis hermanos, tendremos muchos momentos difíciles, pasaremos frío, pasaremos cansancio, dice la escritura, pero nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Ese es el Dios que Amén. tenemos, Rafael, que nos ayuda a entender, y no solo a eso, sino a animarnos a continuar en este camino, sabiendo que Él mismo obrará con nosotros y en nosotros. Solamente quería decir también un detalle respecto a la persecución o la gran tribulación que van a pasar los 144,000. Es bien importante, hermano, que nosotros definamos, antes del cierre de la puerta de la gracia, va a haber un pequeño tiempo de angustia, un pequeño tiempo de angustia previo, donde van a haber mártires. Es bien importante porque se va a imponer la ley dominical y el Espíritu Profecía dice que vamos a tener que salir a huir a las ciudades, es la abominación desoladora, vamos a tener que salir al campo y vamos a tener que venir a predicar a las ciudades. Dice que va a haber un alboroto tremendo y muchos van a morir. Muchos van a morir en el tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. El tiempo de angustia de Jacob es después del cierre de la puerta de la gracia, que van a pasar solamente los 144,000. Ahí nadie va a morir, pero van a ser angustiados. La pregunta es, ¿por qué los 144,000 tienen que ser angustiados? Con un decreto de muerte, van a ser perseguidos, aunque no van a poder morir, porque ya su destino habrá sido sellado.
Yo estudiando eso, hermano, haciendo un paralelo con la historia del diluvio, porque tiene una historia del diluvio, así como Noé también fue pasado por un tiempo de angustia dentro del arca. Dios permite, hermanos, de que los 144,000 pasen por el tiempo de angustia de Jacob. Es como poder decir así, voy a usar un término también para dar la última refinada del oro, el último toque del oro. Es como, sí, ¿me entienden lo que quiero decir? Cuando pulimos algo y quedó completo, es como el toque de su carácter para que quede ya perfecto. Por eso es que para eso sirve el tiempo de angustia. Van a ser asediados, así como Jacob fue asediado por la angustia de saber que su hermano lo iba a perseguir para matarlo, su hermano Esaú. Esa misma angustia pasará al pueblo de Dios y va a ser terrible, hermanos, indescriptible, porque imaginémoslo, hermano. Todo el mundo se va a volcar, ahí dice el testimonio por el ministro, dice, todo el mundo será incitado contra la amistad, contra los adventistas del último día, porque ellos no le rendirán pleitesía al papado. Entonces, todo el mundo se va a volcar entre un remanente, un Mardoqueo, dice ella, un Mardoqueo. Así como Asuero dio el decreto para matar a los judíos y especialmente ese mismo decreto se va a dar al final de la historia. Ujú. Y va a pasar el tiempo, el pueblo de Dios sobre eso. Pero Dios, hermano, Dios lo tiene todo bajo control. Cuando en una sola noche, y quería hablar de eso a medianoche, dice, estos temas, hermano, yo los tengo bien estudiados. ¿Por qué medianoche si la persecución va a ser a nivel mundial? Porque la iglesia es mundial. ¿Por qué medianoche si vemos de que en una parte del planeta el sol ha salido, en otra parte está? Estudiando yo eso, hermano, me di cuenta de que hay una referencia en el libro de Amós, donde Dios va a parar, va a haber un eclipse y todo el mundo, toda la tierra se va a hacer en tinieblas. Por eso es que Dios a medianoche va a libertar a su pueblo. A Interesante. medianoche, Dios va a haber un eclipse, toda la tierra se va a poner en Y oscuridad. esto tiene mucho que ver, Rafael, porque el enemigo también dice que escoge una noche para dar el golpe decisivo. Correcto, una Todo tiene noche. que ver. Ahora, ese golpe decisivo es un decreto de muerte. Que ese decreto de muerte se da entre la sexta y séptima plaga. Y lo que liberta al pueblo de Dios y lo que saca de la resurrección especial de las tumbas es el gran terremoto de la sexta y séptima plaga. Y aquí lo lleva a otro tema. El terremoto de la sexta y séptima plaga se hace un poco antes de la venida de Jesús, que tiene que ver con el levantamiento de Miguel, la liberación del pueblo de Dios. Pero, no te lo puedo decir, pero la venida de Jesús se va a tardar 7 días en venir. Eso es lo que equivale a la casi media hora profética del sexto sello. ¿Se me escucha? Entonces, es bien importante. Entonces es bien importante eso, hermano. Imagínense que los 144,000 se mencionan entre el sexto y séptimo sello. El sexto sello es la señal de los astros, séptimo sello la venida de Jesús, pero dice que hay en el cielo un silencio por casi, no es una media hora, casi. Aplicando la regla de 3 simple, son 7 días. Y eso lo corrobora el Espíritu Profecía. Cristo viene, se tarda en venir 7 días. ¿Pero por qué? ¿Por qué 7 días? ¿Acaso Él no puede venir nunca a abrir y cerrar de ojos? Porque tiene un propósito. Es de que en esos 7 días va a haber, el pueblo de Dios va a ser angustiado con el tiempo de angustia de Jacob, terminando con el decreto de muerte. Ahí donde dice el Espíritu Profecía que se les va a avisar a los 144,000 el día y la hora de la venida. Pero Cristo se va a tardar 7 días. Y usted me va a decir, hermano Rafael, ¿cuál es la base para eso? La casi media hora profética y los 7 días en que se tardó la entrada del diluvio, se cierra la puerta de la gracia, la puerta del arca de Noé, 7 días pasan y viene el diluvio. O sea, todo es paralelismo y tipológico. O sea, y todo eso tiene que ver en la esfera de los 144,000. Es bien importante. Yo cuando leo todo eso, hermano, yo me emociono. Hay un libro que se llama... Yo recomiendo ese libro, hermano. Es un libro precioso. Yo lo tengo, yo lo leo y nunca me canso de leer ese libro. Pequeñito el libro, delgadito, pero me fascina ese libro. Es un libro que se llama Preparación para la crisis final del pastor Enrique Chay. Ya se murió, pero es una gema del libro. No sé si usted ya lo ha oído mencionar, hermano. Es un librito amarillo. Preparación para la crisis final. Ese libro yo cada rato lo leo, me gusta ese libro.
tiene una información pero pesada, que todo esto que estamos hablando, ahí está en orden cronológico todo lo que va a pasar, cómo el pueblo de Dios va a ser perseguido, la salida de las ciudades, la justificación por la fe, los 144,000, Elías, todo eso que tiene que ver con los 144,000, qué tremendo, qué profundo eso, hermano. O sea, podríamos hacer un simposio de varios meses sobre ese tema. Al Enoc, correcto, sí. Guardan. Y ahí está hablando de los 144,000. Un detalle importante. Perdón, Rafael. Estuve con el micrófono apagado y me dicen que no se me escuchó lo que dije. Qué lástima. Les decía, amigos, que esta parte es muy especial para mí. Estudiando los 144,000, yo llego a la conclusión de que estos 144,000 serán los de Elías. Estos 144,000, como dijo Rafael, serán como Enoc. Pero estos 144,000 serán como Jesús. Y esto me llena el corazón de emoción, Rafael, porque dice, y aquí se cumple aquella palabra poderosa que dice, porque aquí está, ¿qué cosa? La paciencia. Estas personas tuvieron que pasar por tiempos difíciles, de angustia, tuvieron que haber tenido mucha paciencia. ¿Saben algo, hermano? La paciencia, para terminar, Rafael, ¿la paciencia de quiénes? De los santos. ¿Por qué santos? Porque son apartados, Rafael, para un uso específico, para un uso especial. Los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está otra vez más. Nosotros vamos a tener la fuerza dada por Dios mismo para guardar los mandamientos de Dios. ¿Pero qué cosa? La fe de Jesús. Estas personas reflejarán a Jesús, llegarán a tener la misma fe de Jesús cuando Satanás le tentó y le dijo, mira, si tú solo te postras y me adoras, yo te voy a dar todo esto, tú no vas a tener que morir. ¿Qué hizo Jesús? Aquella fe es la que nosotros vamos a tener para el día de la prueba y vamos a vencer la carne, el mundo y al diablo. Qué maravilloso, Rafael. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería decir algo de que cuando el Apocalipsis dice, en la cita que tú citaste de Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia, aquí se ve, es una palabra griega que es hupoponek, paciencia, aguante. Pero ¿por qué el aguante? ¿Hay algún problema para aguantar? Porque ese versículo fue escrito en el contexto del mensaje del tercer ángel, de la imposición de la marca de la bestia, la imagen de la bestia. En otras palabras, hermano, lo que está diciendo Juan allí es de que cuando venga la crisis venidera, se imponga la marca de la bestia, la imagen de la bestia, la unión de iglesia y Estado, la persecución, aquí se va a ver el aguante. ¿De quiénes? De los santos que guardan los mandamientos. Y les voy a explicar algo bien importante, hermanos, que me están escuchando. Y esto lo digo repetidas veces en las predicaciones que doy. Hoy es fácil ser adventista, es fácil agarrar mi Biblia, bañarme, ir a la iglesia con mi nayo, con mi cartilla, saludar a los hermanos. Pero viene un tiempo de crisis, hermano, donde se va a ver quién es quién. Hoy nosotros en tiempo de paz entran muchedumbres a la iglesia, todos somos adventistas, yo soy adventista, y los sentimos orgullosos.
pero viene un tiempo donde se va a ver aquí el aguante Aquí. de los santos que guardan. Noten que ahí dice los que guardan. Y aquí se mete en problema la nueva teología que dice que pecaremos hasta la venida de Jesús. Es teología diabólica, hermano. Así con toda la palabra, le digo, esa palabra es diabólica, porque no solamente ataca la justificación por la fe, ataca toda nuestra doctrina de santuario, santificación, juicio investigador, cierre la gracia, etcétera, etcétera. El texto dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe. Justificación por la fe, justicia imputada y justicia impartida. En Cristo hay victoria. Amén. Que ahí dice el texto bíblico, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, no los que están tratando. Algunas veces nosotros decimos, hermano, usted guarda los mandamientos, porque hay hermanos que usan esas palabras tentadoras para tentarlo. ¿Sí? Hermano, cuando uno habla de estos temas, ya me han dicho, hermano, usted guarda los mandamientos. O sea, lo ponen como atrincherados, pero son preguntas tentadoras. El problema no es si yo lo guardo, no, porque cada quien tiene una relación con Dios. Usted tiene una relación con Dios, yo tengo mi relación con Dios. Aquí el tema no es si yo lo guardo, no. Aquí el tema es si se pueden obedecer, si se pueden guardar por la fe en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Se puede o no? ¿Podemos vencer nosotros el pecado? ¿Podemos vencer nosotros? ¿Podemos serle fiel a Dios aún en un mundo lleno de maldad? ¿Podemos serle fiel a Dios? Eso me enseña el mensaje del tercer ángel. Y ese es el ejemplo de Jesús cuando anduvo aquí en esta tierra. Jesús, en una naturaleza humana como la de nosotros, caída, pudo serle fiel a Dios, pudo vencer los pecados, pudo vencer el pecado, pudo obedecer los mandamientos del Padre, y esa es nuestra victoria. Poder nosotros vencer como Cristo venció, porque Cristo es nuestro ejemplo. Si Cristo lo hizo, nosotros lo podemos vencer también. Amén. Y es el mensaje del tercer ángel. Muy bien, Rafael, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio. A pesar de que hemos topado muy pocas cosas, Rafael, y solo superficial, hemos querido de todo corazón profundizar en estos temas, pero el tiempo ha transcurrido. Es muy emocionante hablar de estos temas, llena de satisfacción también saber que Dios nos puede dar el poder que necesitamos, ese poder que nos hace falta, que Dios nos dará de su Espíritu Santo para predicar aquel sermón maravilloso que muy pronto lo tendremos que recordar cuando estemos en el cielo. Veremos nuestra vida transcurrir y, como dice la sierva del Señor, cuando estemos en aquel sitio maravilloso, veremos todas las penalidades que tuvimos que pasar. Veremos hasta nuestra angustia más terrible, nuestro sufrimiento más penoso. Y diremos, el cielo no valió, no costó muy poco. Entonces, que sean estas palabras llenando nuestro corazón. Y voy a leer la última cita. Escogí una cita para terminar este tema. Y nos dice, a ver, bueno, se me pasó por alto, pero no importa. Vamos a orar en esta ocasión, vamos a dar las gracias a Dios por este tema. Esperamos, Rafael, que nos puedas acompañar en una próxima ocasión. Les informamos que él también tiene su página, está en Facebook, está en YouTube. ¿Cómo te podemos encontrar, Rafael? He hecho un canal, hermano, hice un canal en YouTube gracias a petición de los hermanos, que los hermanos me decían, hermano Rafael, predique esos temas que usted publica en Facebook, háganlos predicación. Entonces me llené de celo, yo no lo quería hacer, por falta de mi tiempo, pero me llené de celo al ver cómo personas de otras iglesias católicas y protestantes estaban atacando muy fuerte a la iglesia adventista, manipulando citas bíblicas. Por ejemplo, ahora voy a predicar un tema aquí en una iglesia aquí cerca, aquí en La Flecha, cerquita. Hablé de un tema donde ese cura ataca fuerte a la iglesia adventista y usa textos, así que lo prediqué. Sé que mi canal se llama Apología Adventista, tengo el canal Apología Adventista. Le puse Apología Adventista porque no le podía poner Rafael Díaz, porque tanto Rafael Díaz, y los hermanos me decían,
Yo lo busco ahí como Rafael Díaz y me parece un Un Rafael cura. Díaz católico que Sí. habla solamente disparate, incoherencia. Entonces tuve que ponerle apología adventista. Apología porque defiendo la fe de la iglesia. Soy un hermano, soy una persona que me gusta mantenerme al margen de lo que enseñamos como adventistas del séptimo día. Yo pertenezco a la iglesia adventista oficial de la iglesia. Yo soy miembro activo de la iglesia, en mi país, en la iglesia de la Esperanza. Soy miembro en regla, no pertenezco a ningún movimiento. Es bueno aclarar esto porque algunos hermanos me escriben en mensaje y me dicen, hermano Rafael, ¿usted pertenece a algún movimiento? No, les digo yo pertenezco a la iglesia adventista. Yo soy miembro activo de la iglesia adventista y les doy mi país. Inclusive algunos hermanos se van hasta más adelante y me dicen, hermanos que creen de que uno miente, va, y me dicen, regálame el número de teléfono del pastor. Se lo doy, el número de teléfono del pastor de aquí en el distrito. Y ahí hablan, ahí están tranquilos los hermanos. Ahí están Así es, Rafael. Entonces, pero ahí estamos luchando, hermano. Hacemos todo lo que podemos. Soy un laico. Amén. Y como testimonio siempre lo digo, hermano. Oren por mí porque solamente solo yo soy adventista de mi familia. Yo soy un tizón arrebatado del fuego. O sea que yo no nací en la iglesia adventista. Yo vengo de las calles. Y siento que Dios me ha llamado para... Y lo que hago, hermano, no es porque alguien me dice hacerlo, sino que porque me nace. Esto me gusta, hermano. Amén. Me gusta publicar, me gusta hablar de profecía, me gusta, donde quiera que me inviten, ahí vamos a predicar. Y Amén. Hay hermanos que me dicen, hermano, ¿y cuánto va a cobrar? No, hermano, yo no ando cobrando, yo me gusta predicar esto. Prediquemos. Una de estas, te invitamos acá a Ecuador entonces, Rafael. Muchas gracias. Gracias, hermano. Y sí, hay personas que también nos dicen cuando predicamos de estos temas si pertenecemos a algún movimiento o tal vez somos de la Reforma, pero realmente este es el mensaje adventista que se tiene que dar en estos tiempos. Y para ir terminando, encontré la cita. Estaba un poco escondida, pero la encontré. Nos dice, para que nosotros nos quedemos con estas palabras de ánimo, de consuelo. Escuchen lo que nos dice el Señor. En Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Dice, antes que el azote llegue como inundación de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos quienes son israelitas espirituales de verdad. Mira lo que dice aquí. Poderoso. A prepararse para este evento. A los padres les hace llegar este grito de alarma. Junten a sus hijos en sus hogares, sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salgan de las grandes ciudades tan pronto como les sea posible. Establezcan escuelas de iglesias, den a sus hijos la palabra de Dios por fundamento de toda educación. Qué tremenda cita, Rafael. Aquí nos aclara una vez más que los israelitas espirituales, que los hay, ella los menciona, y que para este tiempo, el tiempo del fin, cumplirán un propósito muy especial en nuestros días. Que sea el Señor iluminándonos, inspirándonos, apoyándonos cuando nuestras fuerzas nos faltan, Rafael, y que juntos podamos llegar a ser parte de este gran movimiento final. Amén, amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, querido Señor, por tu palabra, por tus verdades y por tus bondades, querido Señor. Ayúdanos a que podamos entender este tema tan sagrado, querido Señor, para que ya no juguemos a ser cristianos, querido Señor, sino que en nuestra boca no sea hallada mentira. Guíanos, querido Señor, para que juntos podamos vencer toda tentación y para que nos podamos encontrar con tu Hijo amado, quien ha prometido grandes y maravillosas cosas. Bendice a las personas que han escuchado estos mensajes. Ayúdales, querido Señor, también. Dales de tu Santo Espíritu para que entiendan estas verdades y guíanos en este camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano.